Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les quiero hablar de cómo actuar cuando el mundo literal esté en crisis y cómo lo podemos hacer para poder eliminar el miedo que vive en nuestras mentes. Porque últimamente escuchamos muchísimas noticias negativas que lo único que hacen es alimentar el miedo que vive dentro de nosotros, ¿vale? Como siempre chicos, obviamente hablo de mi experiencia, son cosas que a mí me han funcionado y quiero compartir con ustedes. El primer punto que quiero tocar con ustedes es verificar la información, ¿vale? Hoy en día tenemos acceso a muchísima información, tanto buena como mala, y si no sabemos manejarla, esto nos puede afectar bastante, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy una persona bastante sugestionable, ¿no? La verdad es que anteriormente ya les había comentado en otro video, pues obviamente yo estaba como muy enfocada a escuchar noticias de política, de finanzas, y generalmente eran noticias malas, noticias negativas, que lo único que hacían, pues obviamente era alimentar el miedo que estaba dentro de mí, y lo único que hacía era preocuparme. Y eso es justo lo que pasa con Facebook y con WhatsApp, ¿vale? De repente nos metemos a las redes sociales, nos metemos al WhatsApp y nos comienzan a bombardear con muchísima información que no sabemos si es cierta o no. Y lo creemos, y obviamente ese tipo de cosas nos afectan. Como siempre le he dicho, yo creo que todos tenemos como una parte blanca y una parte negra, ¿vale? O sea, realmente no puede existir la una sin la otra. Todos tenemos a un holgazán y a un millonario dentro de nosotros, a una persona valiente y a una persona con miedo, ¿vale? Entonces, nosotros decidimos a quién alimentar. Entonces, si obviamente estamos escuchando ese tipo de cosas, estamos alimentando al miedo que hay dentro de nosotros. Y hay muchísimas formas de alimentar el miedo, ¿vale? Con el tipo de personas con las cuales te juntas, con el tipo de información que lees, las acciones que haces, lo que dices, etcétera, ¿vale? Entonces, tú decides en qué enfocarte, si realmente quieres seguir alimentando al miedo que hay dentro de ti con el tipo de información que estás consumiendo, o desecharla y concentrarte en las cosas positivas, cosas que realmente pueden aportar valor a tu vida. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo a actuar en esos tiempos de crisis es buscar una oportunidad. La realidad es que sí, es verdad, hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha gente que está perdiendo empleo, pero no todo el mundo está en crisis. También hay muchísimas oportunidades, solo es cuestión de verlas y de buscarlas. Por ejemplo, hace 2 semanas yo perdí un proyecto bastante fuerte para mí, fue algo muy frustrante, pero gracias a que eso pasó, obviamente salió la oportunidad y las ventanas para otro proyecto que había dejado de lado hace muchísimos años atrás, ¿no? Y es un proyecto que actualmente estoy implementando con otra persona, con un socio, y si realmente no hubiera pasado esto, lo de mi negocio, o sea, realmente ese proyecto que yo tenía, pues guardado en el baúl y estaba empolvado, o sea, realmente no hubiera salido a la luz. Entonces, sí es verdad, hoy en día se están cerrando muchísimas puertas, pero también se pueden abrir otras. Y a veces solo es cuestión de cambiar tu perspectiva. Hace 2 semanas cuando yo tuve pues este pequeño desliz, pues obviamente hablé con mucha gente, entre ellas mi mamá, y pues sí, obviamente yo me estaba enfocando muchísimo en la pérdida que tuve, pero hablando con ella, obviamente me hizo recapacitar, me ayudó bastante hablar con mi mamá. Y realmente comencé a prestar atención en las cosas que sí tenía, en las cosas que estaba haciendo bien y como dije podía cambiar, ¿vale? Y obviamente eso me ayudó muchísimo porque también aprendí cómo no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Si en este momento tú, por ejemplo, digo, porque hay muchísima gente que está pasando por eso, de repente pierde su empleo, pues es una lección, ¿no? Obviamente creo que es hora de generar como un ingreso alterno, un ingreso extra, porque este tipo de cosas pasan y están pasando en este momento. Entonces, también son aprendizajes. Obviamente las caídas duelen, obviamente, ¿no? Pero cuando estás hasta abajo, te das cuenta de que no pasa nada, que lo único que tienes que hacer es levantarte. Sí, obviamente sí cuesta, pero es un proceso por el cual pasamos todos. Y desafortunadamente es la mejor forma que tenemos de aprender y de seguir mejorando como personas. Así que en lugar de enfocarte en la escasez, en las cosas que no tienes, comienza a ver las cosas que sí tienes y comienza a cambiar. Obviamente hay muchos negocios locales que están pasando por un momento muy difícil, pero también hay otros que se están impulsando gracias a esta crisis. Y generalmente son negocios que están en internet. Entonces también cambia la estrategia que estás implementando en tu negocio o comienza a meterte en este tipo de proyectos que la verdad son muy redituables. Y la verdad es que la vida es una rueda de la fortuna. Probablemente en este momento estés abajo, pero te aseguro que es cuestión de tiempo. Y si haces las elecciones correctas, si haces las acciones correctas, en algún punto de tu vida vas a tener resultados, pero para eso tienes que actuar y concentrarte en lo positivo en lugar de estarte enfrascando en las cosas que no puedes cambiar, en las cosas que simplemente aportan miedo a tu vida, que no necesitas en este momento. Así que en resumen, no puedes controlar la situación que se está viviendo en este momento, ¿vale? No puedes controlarlo todo, lo único que puedes controlar es lo que está pasando dentro de ti. Segundo, no dejes que el miedo te paralice, al contrario, haz que te motive. Y para esto, verifica la fuente. Es muy importante que verifiques de dónde estás escuchando la información.
Y si realmente esa información no está aportando valor a tu vida, deséchala. Y tercera, busca una oportunidad. Porque como te dije anteriormente, no todo el mundo está en crisis, no todas las industrias están en crisis. Bueno chicos, por el día de hoy ha sido todo. Espero este video les haya ayudado y ya saben que me encantaría escuchar sus comentarios, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos.